Son muchos los casos de mujeres policías que han sido agredidas dentro de las corporaciones policíacas de la capital. Debido a ello, el gobierno de la Ciudad de México presentó las comisiones ciudadanas contra la violencia a mujeres policías y contra la corrupción policial, cuyo objetivo es recibir y resolver las denuncias de mujeres que hayan sido víctimas de acoso sexual y laboral dentro de las corporaciones, así como casos de elementos que estén involucrados en actos de corrupción. Su trabajo será combatir la corrupción y cualquier tipo de violencia que afecte la integridad de las mujeres policías. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Ciprés, explicó que a través de la línea del Consejo Ciudadano 55 55 33 55 33 y por WhatsApp, se atenderá a las víctimas de manera anónima. Lo estamos sacando fuera del cuerpo de la policía. ¿Por qué? Para que haya la confianza de parte de la mujer policía o de parte del policía, para que fuera de ese ambiente, de ese ámbito, puedan denunciarlo y sientan que van a tener todo el apoyo en contra de esta situación. De 2015 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos ha recibido 700 quejas de mujeres policías que han sido víctimas de acoso sexual y laboral, por lo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que estas agresiones al interior de las corporaciones de seguridad en contra de las mujeres no deben verse como costumbre, que es un acto de violencia, por lo que debe ser erradicado. Si estamos convencidos que hay que erradicar el abuso, el acoso, la violencia hacia la mujer en la ciudad, tenemos que empezar también por las propias corporaciones del gobierno de la ciudad. Detalló que en estas comisiones participarán la Procuraduría General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, la Secretaría de las Mujeres y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Este último será la instancia encargada para recibir las denuncias. Con imágenes de Javier Cordero, Gloria López, 21 Noticias.